Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste de la comunidad Bajo el Manto de María Santísima. Y estaremos compartiendo con ustedes el Evangelio de hoy. Hoy sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario, en que la Iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, como pueden ver, el Evangelio de hoy nos relata ese gran acontecimiento de la transfiguración del Señor, donde fueron testigos de este acontecimiento Pedro, Santiago y Juan. Dice el Evangelio que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a una montaña alta, donde le mostró su gloria. Porque aunque hubiesen comprendido que la majestad de Dios moraba en su persona, ellos ignoraban, no obstante, que su cuerpo, que servía de velo a su divinidad, participaba del poder de Dios. Ellos ignoraban este detalle. Por esto el Señor había prometido claramente, pocos días antes, ustedes recordarán, decía el Señor que algunos de entre sus discípulos no verían la muerte antes de ver al Hijo del Hombre venir en poder, es decir, en el esplendor de su gloria, que convenía especialmente a la naturaleza humana que él había asumido. Esta transfiguración, debemos saber que en primer lugar tenía por finalidad alejar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz, para que la humildad de la pasión voluntariamente aceptada no turbara la fe de aquellos que habrían visto la grandeza de la dignidad escondida. Pero por misma previsión, la transfiguración establecía en la Iglesia de Jesús esa gran esperanza que debería sostener de manera que los miembros de Cristo pudiésemos comprender el cambio que se ha de realizar un día en nosotros
y que estamos llamados a gozar de la gloria que habían visto brillar en su cabeza. Es decir, esa gloria es Cristo. Por esto el Señor mismo había dicho, hablando de la majestad de su venida: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 43. Y el apóstol afirma lo mismo cuando dice: entiendo por lo demás que los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos revela. Esto lo decía el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Y en otro lugar señala: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Aparece en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Señor, que podamos aceptar cada día la gracia bautismal que nos da para vivir como tu Hijo Jesús. Ayúdanos siempre a que nuestra vida sea transfigurada, sea transformada en una alabanza a tu nombre. Señor, ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a ser merecedores de un día poder ser transfigurado contigo. Amén. Mis hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Dios les bendiga.